Bueno, entonces nosotros somos el grupo número 1 y vamos a presentar lo que es el reporte de caso de un síndrome miasteniforme por miastenia gravis ocular. Entonces, inicialmente tenemos que el síndrome miasteniforme se caracteriza por un debilitamiento de los grupos musculares específicos debido a una dependencia de los canales de calcio y la liberación de este que se genera pues en su mecanismo como tal. Bueno, en cuanto a la introducción, pues acá tenemos que este es un trastorno inmune que se va a manifestar principalmente por debilidad muscular proximal y esto es presentado principalmente en lo que son los miembros inferiores. También acá se puede presentar una disfunción autonómica y se va a evidenciar en los reflejos osteotendinosos que están disminuidos en la persona. Cabe mencionar que lo anterior se debe principalmente a que el axón terminal funciona como lo que es una neurona presináptica y esta se une directamente a lo que es el músculo. Y esto está explicado por lo que es la dependencia de canales de calcio, como también nombraron anteriormente, y por eso se va a generar un estímulo de liberación de acetilcolina, lo cual genera como un potencial de acción y finalmente genera el movimiento a partir del músculo. Bueno, ya en los hallazgos del caso como tal, tenemos un paciente masculino de 63 años que básicamente va a consultar por un cuadro clínico de una semana de evolución y este cuadro clínico digamos que va a consistir en una disminución de la agudeza visual del ojo derecho. El paciente niega cualquier tipo de sintomatología traumática o de otra y también refiere que nunca ha tenido un cuadro similar antes. Aparte de eso, pues ha sido remitido por neurología clínica por un síndrome miasteniforme. Bueno, como dijo mi compañero anteriormente, el paciente tiene 63 años, es de sexo masculino, es residente de Armenia, Quindío, tiene un régimen subsidiado de 9 APS y en hallazgos clínicos tenemos que el paciente refiere que antes del ingreso el paciente empezó con fotofobia, el cual empeoraba el cuadro clínico de la mala agudeza visual de manera progresiva y además de encontrarse el examen físico, se encontró disminución de la agudeza visual y limitación para elevar el párpado del ojo derecho. También presentaba ptosis palpebral y signo de fasciculación palpebral de Cogan, también con compromiso agudo del reflejo fotomotor directo. Bueno, a este paciente se le realizó durante su estancia hospitalaria diferentes exámenes clínicos y entre uno de ellos fue la electromiografía de fibra única. Este era con el fin de registrar los potenciales de acción provenientes de las fibras musculares de manera individual. Si bien también se indagaron por otras causas de este diagnóstico, como fueron diferentes exámenes, entre ellos hemograma, electrolitos, pruebas de función hepática, albúmina, glicemia, BUM, TAC de cráneo, todos estos exámenes fueron normales durante la estancia hospitalaria. Bueno, en cuanto a como una evolución clínica que tuvo el paciente o una evolución clínica, el paciente llegó el 2 de agosto con una orden de ingreso al servicio de urgencias para valoración por neurología. El 3 de agosto ya tenía una orden de una resonancia magnética cerebral simple. El 4 de agosto, entonces los médicos dicen que su cuadro clínico es compatible con el síndrome miasténico, pero sin embargo continúa estudios. Entonces, el 5 de agosto el paciente sigue en seguimiento por neurología clínica y permanece bajo vigilancia por parte de los médicos. El 6 de agosto se encuentra en la misma situación, el paciente está hemodinámicamente estable. El 7 de agosto están aceptables condiciones generales, sin signos de dificultad respiratoria y adecuado estado hemodinámico.
Ya el 9 de agosto se le hacen pruebas de agotamiento que dan positivas, sin embargo tiene una culomotilidad conservada, una agudeza visual normal y fuerza 5 de 5 en las 4 extremidades. Del 10 de agosto el paciente ya presenta cuadro clínico de evolución de una semana y se sigue considerando el síndrome miasténico. El 11 de agosto el paciente sigue bajo seguimiento clínico, se encuentra hemodinámicamente estable. El 12 de agosto se encuentra en las mismas condiciones y ya el 13 de agosto el paciente tiene el síndrome miasténico y se le ha hecho como un manejo con metilprednisolona y ha mejorado, ha demostrado una mejoría en sus síntomas. También tiene una respuesta positiva del 50%, tiene una respuesta del 50% en mejoría al grado de la apoptosis palpebral y no tiene evidencia pues de síndrome paraneoplásico. Bueno, entonces en cuanto a la intervención terapéutica, como mencionaba mi compañera, el tratamiento fue dirigido hacia una inmunosupresión, el cual ha sido como se ha demostrado que propone una mejoría de los síntomas en cuadros clínicos similares. Se inició con un aislamiento preventivo, como protección básica emplearon omeprazol 20 miligramos vía oral cada 24 horas y como terapia con corticosteroides, metilprednisolona 5 miligramos, 2 tabletas vía oral cada 24 horas, añadido a metilprednisolona 500 miligramos, una ampolla cada 12 horas. Como tratamiento hídrico se empleó cloruro de sodio al 0.9%, una bolsa cada 12 horas y se añadió albendazol 200 miligramos, 2 tabletas, vía oral, 2 túnicas. En la segunda fase, el tratamiento con corticosteroides se empleó únicamente metilprednisolona 500 miligramos intravenosos cada 24 horas por 3 días. Para completar un último esquema establecido, iniciando con 750 miligramos. Y se aumentó la dosis de omeprazol a 40 miligramos intravenosos cada 24 horas. Bueno, ya con respecto al seguimiento y los resultados de paraclínicos, se hizo un primer reporte paraclínicos, el cual se realizó el 11 de agosto y ese reportó que tenía unos leucos de 14.800, neutrófilos de 82.2, linfocitos de 13.20%, eritrocitos de 5.640, una hemoglobina de 17.5, acompañado de un hematocrito de 51.70. Las plaquetas estaban en 368.000, un boom de 25, urea de 53.5, con creatinina de 1.04. Fósforo fue de 3.8, sodio de 138.5, potasio de 4.1 y una BHCG de 2.4. Es importante también tener en cuenta que durante ese primer ingreso se realizó pues la resonancia magnética que se había reportado, como dijo el compañero, y un TAC. Entonces el resultado de la resonancia magnética fue básicamente que no se identificaron como alteraciones del parénquima cerebral, pero se logró visualizar una proptosis bilateral sin engrosamiento de los vientres de los músculos extraoculares, por lo cual decidieron que ese reporte era necesario correlacionarlo con un perfil tiroideo para ver si de pronto pues, era más específico hacer un hallazgo por alguna alteración tiroidea. Y en el TAC cerebral concluyeron que habían cambios parenquimatosos encefálicos e inflamatorios crónicos, pero ambos eran correlacionados con la edad del paciente. Ya el segundo reporte se identificó que había unos leucos de 5.900, unos neutrófilos de 33.6%, linfocitos de 50.2% y un hematocrito de 49.2% con una velocidad de seguimiento molecular de 91 y unas plaquetas de 385.000 y acompañado de una creatinina que había disminuido de 0.98%.
Listo, en cuanto a la perspectiva del paciente, entonces él entra en cierto grado de desesperación, porque uno no sabe qué tiene el paciente, dos, no se ha logrado dar un tratamiento definitivo y no se sabe qué secuelas ha dejado la enfermedad o pueda dejar en un futuro. Tenemos que tener en cuenta que este paciente refiere ser una persona muy sana, entonces para él desea ya volver a la normalidad. Bueno, listo. Entonces, en cuanto pues a lo que planteamos pues en la discusión, entonces pues hay que tener en cuenta que nos encontramos pues frente a una patología que pues tiene un diagnóstico que digamos que es bastante difícil y aparte de eso, pues también hay que tener en cuenta de que la prevalencia que encontramos en nuestro medio pues es digamos que muy bajo. Aparte de eso, hay que tener en cuenta entonces que el diagnóstico de la miastenia gravis se hace de manera pues progresiva y pues empieza también a dar esos síntomas y esas características pues de manera muy general. Y hay que tener en cuenta entonces que el paciente inició su enfermedad con un cuadro clínico que estuvo pues enfocado principalmente hacia su parte ocular. Y pues de cierta manera también hay que tener en cuenta que digamos que en nuestro medio, digamos que hay muy poco conocimiento pues acerca pues de este tipo de patologías. Y para terminar, pues hay que tener en cuenta que ninguno de nosotros, pues, manifestamos, pues, tener ningún tipo de conflicto de interés en este reporte de caso.